La doctora Ana Mercedes Díaz vive en Miami, estuvo en Venezuela muchos años, porque allí nació y se desarrolló su carrera profesional. Fue miembro del Consejo Electoral. Se desempeñó en la dirección del partido político del organismo, al cual ingresó el 1 de julio de 1979 y del cual fue dada de baja el 2 de marzo del 2004 por no aceptar el fraude. A raíz de las elecciones presidenciales, viajó a Costa Rica con más pruebas de irregularidades y chanchullos, los cuales fueron consignadas junto a una copia de su libro Debemos Cobrar. La doctora Ana Mercedes Díaz es una de las pocas personas en Venezuela que parece tener muy claro cuál podría ser la salida que genere un cambio político en su país, Venezuela. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Ana Mercedes Díaz. Adelante, el canal es suyo. Cambio. Buenas noches, le doy gracias a Dios por permitirme estar esta noche con ustedes. Les agradezco al personal y a los moderadores de Venezuela SOS por tenerme a bien haberme invitado el día de hoy. Generalmente yo hablo es de los procesos electorales, de fraude electoral, dictadura electoral, porque ciertamente ese es mi campo. Estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral y llevo ya 11 años combatiendo y denunciando el fraude electoral. Más esta noche pedí hablar sobre estrategia, lo que nosotros llamamos las estrategias de manipulación, estrategia de distracción, porque pienso que tenemos que aprovechar estas herramientas que nos dan las redes sociales para poder compartir con los demás pues opiniones y criterios que tenemos. Una de las cosas que nos está haciendo muchísimo daño hoy en Venezuela es que no acabamos de entender cómo opera el régimen y cómo nos va llevando al terreno de ellos. Quisiera comenzar diciendo, y valga que quiero aclarar que no quiero ser más papita que el Papa, que humildemente quiero compartir esta noche con ustedes criterios acerca de estrategias de manipulación. Bueno, como concepto tenemos que el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Este régimen de corte castrocomunista que hay en Venezuela ha manipulado muy bien y sabe muy bien del control social. Este conjunto de prácticas los hace de diferentes formas, los hace con los medios de comunicación, lo hace con la corrupción, lo hace con el colaboracionismo, es decir, que tiene muchas aristas las prácticas que utiliza este régimen para mantenerse en el poder. Yo quería hacerle llegar a ustedes y comentarles lo que se llama, lo que se tiene entendido, la estrategia de la distracción. La estrategia de la distracción es el elemento primordial del control social. Es la estrategia que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones de otro índole. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. Esto es muy importante porque el G2 cubano nos tiene acostumbrado a que suelta algo, a que da una noticia, utiliza los medios para algo, e inmediatamente el pueblo venezolano, ese es el tema, y pasamos días y horas y criticando y diciendo, y nos distraemos, nos alejamos del objetivo principal que debería ser para nosotros el rescate de la soberanía. Nosotros tenemos que entender que el objetivo principal del régimen es quedarse en el poder. Ellos se quieren quedar en el poder, ellos necesitan quedarse en el poder. ¿Cuál sería
el destino final de Nicolás, de Diosdado, de los Chávez, de Aristóbulo, de toda esa gente una vez que el régimen cayera? La respuesta es muy sencilla: la cárcel. Lo perderían todo. Entonces, a la gente dura de este régimen castrocomunista le va la vida en mantenerse en el poder. Y por eso son capaces de hacer lo que sea. Si nosotros entendemos eso, que ellos están en ese orden, en esa misión de quedarse en el poder, y nosotros, la resistencia, entendemos que nuestra misión es rescatar nuestra soberanía, es quitarle el poder a esta gente, entonces podemos empezar a caminar, a transitar los pasos a seguir para lograr nuestros objetivos. Por ahí alguien me ponía en Twitter que si era pan y circo. Sí, es una especie de pan y circo. Nosotros no salimos de una noticia para que nos metan en otra. Y así nos van llevando y así nos llevan 17 años. ¿Cuál noticia peor que la otra? ¿Cuál circunstancia peor que la otra? Unas verdaderas, otras falsas, unas naturales, otras creadas, artificiales. Pero en fin, nosotros tenemos que entender que esa manipulación a la que nos está acostumbrando el régimen, nosotros podemos hacerle un parado. Si nosotros nos damos cuenta de ello, somos nosotros mismos los ciudadanos los que podemos dar un cambio en ese sentido y no permitir que se nos siga manipulando con políticas de distracción. Fíjense, ahorita estamos todos muy imbuidos con la situación de la frontera Colombo-Venezuela. Y así va a estar algunos días, mientras el desabastecimiento en Venezuela es más grave, la inseguridad peor, la escasez de las medicinas, o sea, mientras el deterioro de la vida en Venezuela, de la calidad de vida se va sumiendo cada vez en mayores tragedias, nosotros nos vamos distrayendo en una cosa y la otra. Esto es muy importante que los manejemos, porque si no, así nos van a llevar al 6 de diciembre, con un cuento y un cuento, una historia, otra historia, una cosa y la otra, y después entonces el 6 de diciembre vienen las elecciones, y después entonces que nos dirán que para el revocatorio, y es urgente que nosotros los venezolanos tomemos conciencia del problema que tenemos, de la tragedia que vive Venezuela, para que teniendo conciencia de la tragedia, determinando cuáles son las maneras de actuar del régimen, nosotros podamos actuar en consecuencia. Cambio. Buenas noches, doctora Ana Mercedes Díaz. Le habla Carlos Quintero, trabajo suyo. 21 años también en el CNE. Mi pregunta es la siguiente. Doctora, ¿no cree usted que si el pueblo sale a votar en la avalancha el 6 de diciembre y podamos conseguir el Congreso, se pudiese cambiar muchas cosas en cuanto al gobierno? Tantos problemas que tenemos que se podrían solucionar a través del Congreso. Esa es mi pregunta. Gracias y que Dios la bendiga. A cambio. Hola Quintero, ¿cómo estamos? Mira, lo primero que tenemos que entender es que estamos frente a un régimen castrocomunista que si no respeta el derecho a la vida, menos va a respetar el voto. El proceso electoral está controlado por el régimen a través de Tibisay Lucena y del Consejo Nacional Electoral en todas y cada una de las fases del proceso. No hay avalancha posible que pueda con con esa farsa en el que se ha instaurado en el Consejo en el proceso electoral. En el registro electoral hay millones de electores virtuales, hay centros de votación que no entra ni Mandrake el Mago, hay centros de votación que están ubicados en los colectivos o en sitios de la FARC, en Apure y en sectores donde no entra nadie. Los miembros de mesa todos forman parte del PSV, los rectores son del PSV,
Las normas, una de las cosas, vamos a decir algo muy corto, las normas electorales. Veo que Leopoldo hizo un ayuno, una huelga de hambre pidiendo fecha y pidiendo observadores internacionales, y resulta que la ley dice que no son observadores internacionales, sino que son acompañantes. Entonces, realmente a mí me preocupa enormemente, de verdad que me preocupa enormemente cómo no acabamos de entender el monstruo al que nos estamos enfrentando. O sea, ¿ustedes creen que si las elecciones sirvieran de algo no hubiéramos salido de esta gente desde el año 2004? O sea, hay que tomar conciencia. Todo aquel que juegue a sacar a este régimen a través de votos sin condiciones está ayudando a vestir de democracia este régimen castrocomunista. Cambio. Bueno, de nuevo buenas noches a Venezuela SOS y de nuevo buenas noches a Ana Mercedes, bienvenida. La gente no sé qué le pasa, se queda callada, no quiere preguntar. El canal está abierto de verdad para todas las inquietudes. No tengan pena, miedo, está abierto para todos. Ana Mercedes, aprovecho yo para entonces hacerte una consulta. Tú vienes denunciando desde hace 11 años el fraude de 2004, cuando el referéndum, todas las ilegalidades y fraude del ente electoral. Cada día se ha perfeccionado más con las maquinitas y ese programa perverso para colocar los votos como mejor le parezca. Tú comenzaste hablando de las distracciones del narcorrégimen, modus operandum de los regímenes comunistas. Pero ¿qué me puedes hablar también de la perversidad y la distracción de una falsa oposición que sabes muy bien que nunca pide condiciones, que no oye a los ciudadanos a los cuales le pide voto, y que ya inclusive firmaron, sellaron auditorías, todo está perfecto para el próximo pacto del 6D? Cambio. Bueno, lo primero que quisiera acotar es que las elecciones no son una distracción. Las elecciones, que no son otra cosa que unas farsas, porque realmente no son elecciones auténticas, no son procesos electorales confiables, públicos, secretos, no tienen las condiciones que exige la democracia para ser llamadas elecciones auténticas. Eso precisamente no es una distracción. Ese es el arma que utiliza el régimen para que año tras año nos entretiene en el proceso, y una vez que gana las elecciones, una vez que da los resultados, se legitima. Es así como vemos a nivel internacional
cómo todos los gobiernos y en todos los organismos se habla de la gran democracia que hay en Venezuela por las elecciones que se hacen todos los años. Ciertamente, cada vez que yo termino un foro o alguna demostración del fraude en Venezuela durante todos estos años, culmino diciendo que el fraude no sería posible si no hubiese una colaboración, si no hubiese vamos a decir, el sector que se supone que lo debería combatir, que lo debería evitar, no estuviera de parte de él. Nosotros podemos ver cómo constantemente se viola la Constitución, pero la violan las dos. La viola el PSV como la viola la MUD. Hay algo que hay que tener clarísimo. Ahorita, en este momento, Marquina, que vive en Miranda, es candidato por el Estado Lara. Y Julio Montoya, que vive en el Zulia, es candidato por Apure. El artículo 188 de la Constitución obliga que tú tengas los últimos 4 años viviendo residenciado en el lugar donde vas a ser candidato. Entonces, ¿qué pasa cuando los que se supone que se representan a la oposición son tan violadores de la Constitución como lo es el régimen mismo? Algo muy sencillo, eres sujeto a la extorsión y estás en el juego de la trampa. Y entonces, ¿cómo pueden exigir que la MUD, si son tan corruptos, si son tan tramposos como es el propio régimen? Eso es algo que la gente común no entiende, eso es algo que la gente común no cree. Muchas veces cuando uno trata de ponerlo así tan clarito, bueno, dígame cómo las personas que violan la Constitución pretenden defenderla, o sea, cómo la van a defender ante el régimen si ellos también las violan. Una de las cosas que tenemos que entender es que la MUD es el primer anillo de seguridad que tiene el régimen. Mientras la MUD siga dialogando y callando las voces de la calle, mientras la MUD siga paseando por el mundo diciendo que el Consejo Nacional es confiable y que saldremos de esto con elecciones, tenemos muy pocas posibilidades de solucionar el problema. Cambio. Bueno, Ana Mercedes, retorno yo ya que se queda el canal sin preguntas. Vemos un régimen comunista autoritario ya comprobado, genocida, y no hay ninguna duda, no solamente por los últimos hechos en la frontera, pero ya los mismos venezolanos habían desenmascarado a esta dictadura narcocomunista que vivimos en Venezuela. No les tiembla el pulso a la hora de asesinar a sus propios ciudadanos, perseguirlos, ponerlos presos, levantar cualquier expediente. Ya eso está claro que estamos en una dictadura. Muchos voceros de esta falsa oposición dicen entre dientes que es dictadura, pero los trata como democracia. Inclusive insisten, creo que leíste el último comunicado de la MUD, pidiendo vocería, pues, internacional para el día del 6D, observadores internacionales para el 6D, sea OEA, sea ONU, sea Unidad Europea. Todos sabemos quiénes componen el Foro de Sao Paulo. O sea, si esta tiranía está desenmascarada, es difícil que los venezolanos puedan observar que esta falsa oposición busca darle carácter democrático, llamando tan insistentemente, pase lo que pase, inclusive está lo de la frontera, no solamente es que el cambio va al 6D y vamos a triunfar el 6D y bueno, etcétera. Entonces dime, ¿cómo hacemos
con ese caso? ¿Cómo hacemos para que la gente termine de entender? Si lo tienes a la vista, lo tienes a los ojos, cambio. Mira, yo creo que es hablando con la gente, yo creo en el poder de la palabra, yo creo en el convencer a las masas, en poder, si cada uno de nosotros convence a 5 y convence y convence y convence, se puede lograr mucho. Lo que pasa es que tenemos dos grandes problemas. Por un lado, tenemos el problema de la MUD, que sigue llamando a este régimen castrocomunista democracia severamente maltratada, y por otro lado tenemos una resistencia que no acaba de cuajar entre todos, que no acaban de cederse egos personales, que no acaban de establecer una estrategia única para lograr el objetivo, que no debe ser otro, que no puede ser otro que el rescate del país. Entonces eso es parte de lo que nos está pasando, que urge que todos aquellos líderes de la resistencia que están clarísimos que estamos frente a una dictadura, que están clarísimos en que es un régimen que no saldrá por voto, que está clarísimo que los procesos electorales son una farsa, que están clarísimos que todos los procesos electorales están dirigidos a legitimar al régimen, se unan en un mismo esfuerzo. Mira, hay cosas como y tengo que ser muy puntual y decirlo. O sea, yo sé que Pablo Medina ha tenido vamos a decir, una gran lucha con el régimen. Y va y viene y dice, pero entonces viene y se lanza de candidato. Cuando Pablo Medina se lanza de candidato, rompe, como digo yo, su credibilidad. Eso es lo mismo, mira, yo te voy a poner el ejemplo, que por ejemplo yo que estoy convencida que me pueden poner el detector de mentiras, de lo que sé, yo puedo decir lo mismo, porque es la verdad. Yo saliera un día y dijera que yo soy candidato. O sea, tú no puedes, si tú estás convencido de que eso es un fraude, tú no puedes formar parte del fraude. En el año 2011 nosotros tuvimos una estrategia que se llamaba el candidato de las condiciones, que era establecer un candidato presidencial para que tuviera acceso a los medios y antes de las elecciones se retirara por el fraude. Eso no cuajó porque Capriles en el 2012 sale electo y vamos a decir que dio al traste con esa estrategia. ¿Qué pasa? Que por ejemplo ahorita me pueden decir, bueno, eso es lo que quiere hacer Pablo Medina. Eso no surtiría efecto en este momento, porque las elecciones son por circuito. Y al ser por circuito, ¿qué pasa? Los diputados que ganen le habrán lavado la cara al régimen y negarán la existencia del fraude. Entonces tenemos que entender, a mí cada vez que me dicen que vamos a sacar más, no importa lo que saquemos, no va a haber la gente, eso que dicen que la gente va a salir a la calle a protestar, es falso, es mentira, porque los diputados que ganen van a quedar que no hubo fraude. Entonces quítense esa mentira de que van a salir a la calle si nos hacen fraude. Para empezar, no podemos tener duda de que nos van a hacer fraude. Claro que nos van a hacer fraude. Ya el fraude es desde antes, ya el fraude está montado con ese registro, esas máquinas, esos centros de votación. No es que si nos hacen fraude, es que ya el fraude está listo, es que ya todo es un fraude. Participar en estos procesos electorales no hace sino legitimar al régimen una y otra vez. Y eso es parte de la, vamos a decir, incoherencia de muchos de los que están en Venezuela, que saben que estamos en una dictadura, saben que no los vamos a sacar por voto y sin embargo siguen llamando a participar en la farsa del 6D. Cambio. Gracias, Ana Mercedes. Carlos Quinteros estaba haciendo una pregunta, creo que no pudo escucharte, Ana Mercedes, Carlos. Si quieres, por favor, adelante con tu pregunta. Sí, doctora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué solución le ve usted al actual, dado que tenemos a la actual dictadura, pues? Ya que ellos no quieren soltar coroto porque saben
a lo que se tienen que enfrentar, que como dice usted, todos irían a la cárcel. La solución que yo veo así por arribita es un estallido social, dado que no hay comida, la inseguridad, la falta de medicina, una serie de problemas que están afectando bastante al ciudadano. ¿Piensa usted también de que un golpe de Estado sería la solución? O, como le digo, una junta de gobierno cívico-militar, cambio. Si nosotros estamos claros y conscientes que los procesos electorales son una farsa, nos recordamos que Nicolás Maduro se robó las elecciones. Podríamos entender que sacar a Nicolás Maduro no es un golpe, sería justicia. Yo creo que no se trata de golpes militares, yo creo que se trata de la aplicación de la Constitución. Tanto el artículo 333 como el artículo 350 nos da la posibilidad de hacer un cambio de timón, todo dentro de la legalidad y la constitucionalidad que nos dan estos artículos. Ya desde hace varios meses están circulando a todos los niveles varios decretos donde bajo la aplicación de varios artículos constitucionales se podría disolver la Asamblea Nacional, disolver el Tribunal Supremo de Justicia, disolver todos estos poderes que no son sino partes, tumores, metástasis del cáncer mayor que es el régimen en su totalidad. Entonces, obviamente hay una salida que son salidas constitucionales. A mí me llama la atención que la gente cree que solamente votar, no. La desobediencia civil también es constitucional. El defender la Constitución es constitucional. Nosotros no podemos ser indiferentes ante la entrega de nuestro país al castrocomunismo. Nosotros no deberíamos ser indiferentes ante la entrega de nuestro territorio a los chinos o a los iraníes. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Venezuela. Y no hay ninguna circunstancia que nos pueda obligar a los venezolanos a seguir en esta situación con la que estamos. Máximo, si tenemos artículos que utilizados inteligentemente nos dan el baño constitucional que necesitamos para salir de este régimen castrocomunista.
Sí, yo lo veo, nomás cené, es Ludwig. Bueno, Ana Mercedes, aprovechando esta noche que estás acá y puedas explicar un poco, te veo a ti y a otras personas o otras cuentas en Twitter insistentemente exigiendo elecciones auténticas. Muchas personas están desconcertadas, no entienden que a esta altura, si estamos desde 2013 bajo el 350, desobediencia civil, desconociendo al régimen, e inclusive a esta falsa oposición, estoy segura que muchas personas, incluyéndome, no entienden lo de exigir elecciones auténticas, como te dije hace un rato, cuando ya está todo pactado, todo firmado. ¿Podrías explicar un poco al respecto, Cambio? Me encanta esa pregunta. Mira, elecciones auténticas es una estrategia, es una llave que te abre puertas. Nosotros vamos a tener un evento muy, muy, muy importante, muy significativo, que nos está abriendo una puerta, vamos a decir que enorme, enorme, en estos momentos, pautada para octubre, y fue precisamente que se abre cuando tú exiges elecciones auténticas. El régimen jamás nos va a dar nosotros elecciones auténticas, porque no puede, porque las elecciones auténticas solo se dan en gobiernos democráticos. Entonces, cuando nosotros exigimos elecciones auténticas, sabemos que no nos las van a dar, pero esa es la manera de tú desenmascarar, o sea, si tú exiges lo que no tienes. Cuando a mí me dicen a quién se lo exiges, tú lo estás clamando, lo estás diciendo. Entonces, yo creo que quizás hubo un cortocircuito en ese sentido, que como tú dices, la gente no lo entendió. Yo saludo a mi hermano Ludwig Moreno porque yo lo aprecio muchísimo. Para mí ha sido, como dice él, uno de los discípulos más aventajados en materia electoral, porque yo soy mucho más vieja que él. Así como salva tu voto, la gente lo ve como abstención. Elecciones auténticas se ve como si estuviéramos llamando a elecciones, y no es verdad. Fíjate que cuando tú ves todo lo que nosotros decimos de elecciones auténticas, va dirigido precisamente a develar el fraude, atacar el fraude con algo que tú dices que es la contraposición, porque cuando hay elecciones auténticas no hay fraude. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo seguro? Fue un cortocircuito, una mala comunicación de no haberlo explicado antes, o de que la gente no lo hubiera entendido. Cuando nosotros hablamos a otros niveles y decimos, no, es que nosotros queremos elecciones auténticas en Venezuela, pero no las hay. Y no las hay porque el registro está contaminado, porque las normas están hechas a la semejanza de lo que ellos necesitan, porque los rectores son chavistas, y damos las explicaciones de por qué exigimos elecciones auténticas, porque no las hay, porque todo es una farsa. Si nosotros entendemos eso, yo por ejemplo pienso que elecciones auténticas y salva tu voto van dirigidos hacia lo mismo, que es el fraude electoral. Aunque Ludwig siempre, y lo reconozco, él habla más allá del fraude, él habla de complot. Y es verdad, hay un complot, pero no todo el mundo está en el complot. Usted no se imagina la cantidad de gente con la que yo converso a diario, que de corazón, de verdad, creen en las elecciones. Es impresionante. O sea, si realmente todo el mundo estuviera claro en el fraude, no habría gente queriendo votar, no habría gente poniéndole esperanzas al 6D. Entonces yo confío plenamente en lo que está haciendo Ludwig y Salva tu Voto y las personas que lo están acompañando en eso. Es más, yo no hablo de Salva tu Voto porque en un momento dado que se produjo, como yo digo, ese cortocircuito entre elecciones auténticas y Salva tu Voto, Ludwig me dijo que no usara más el hashtag Salva tu Voto y yo muy respetuosamente dejé de usarlo.
En estos días nos escribimos y le dije, yo no hablo de salva tu voto por respeto a lo que tú me dijiste. Al final del día, yo creo que todos los que estamos claros en la dictadura, todos los que estamos claros en el fraude electoral, todos los que estamos claros en la farsa, tendremos que unificarnos con mira al rescate del país, que en definitiva es lo que a todos nos debe mover, el interés de rescatar el país. Si hay alguna otra duda en relación a eso, me encantaría disiparla. Cambio. Bueno, Ana Mercedes, seguiremos nosotros dos hasta que se animen, nosotras dos, mientras se anima la audiencia. Tengo entendido, Ana, de que ese impasse fue solucionado. Pero bueno, ya explicaste lo de elecciones auténticas. Ojalá que de verdad sea una estrategia positiva. Sabes que la experiencia que tenemos desde 2013, todas las estrategias que salga la resistencia, salen estos representantes de la oposición saboteándola o tomándola para sí. Ser uno de verdad, los que pensamos, los que contamos, los que sacamos cuenta, vamos viendo para dónde va ese hashtag de elecciones auténticas y para dónde va también la falsa oposición. Pero bueno, ya tú lo aclaraste. Ahora quisiera, Ana, tú eres más experta que todos nosotros en la parte electoral. Mejor dicho, eres la experta junto a Ludwig Moreno. Salva tu voto no es descabellado, salva tu voto existe inclusive en cualquier decisión de un congreso, de una asamblea, lo hemos podido ver, pero no es algo común. Pero yo quisiera escuchar en boca tuya lo que se podría lograr con Salva tu voto ante todo este pacto PSUV-MUD. Cambio, gracias. Mira, yo creo que la persona más calificada para explicar todo lo que tiene que ver con Salva tu voto es Ludwig Moreno. De verdad que yo creo vamos a decir, en lo que ellos están haciendo, que es tratar de organizar a la sociedad civil. Creo que lo que ellos están estratégicamente llevando a cabo es positivo. Y hay cosas que yo sé que no se pueden decir públicamente, hay cosas que se tienen que reservar precisamente por lo que tú decías del saboteo. Ahora, quería aclararte que Elecciones Auténticas no está con la MUD, ni va para ningún lado con la MUD. Nosotros cuando estamos hablando de elecciones auténticas y estamos llevando a cabo esa discusión de lo que son elecciones auténticas, de qué es exigir elecciones auténticas, vamos con la mira de poder despertar más conciencia. Nosotros hace poco se hizo un videíto muy cortico con unos muñequitos, unos vasitos, y quizá más dirigido para las personas inocentes que para la MUD, porque la MUD no son inocentes, la MUD sabe muy bien lo que está haciendo y para dónde va. Esto está dirigido, la campaña de elecciones auténticas, más que para la MUD, es decir, no está dirigida a la MUD, está dirigida al votante común, al ciudadano de a pie, al que tiene que entender que violadores de la Constitución no pueden ser sus representantes porque están comprometidos. Elecciones Auténticas está dirigido a que la gente entienda que al no ser auténticas son una farsa y que al ser una farsa ayudan al régimen. Yo insisto, María Auxiliadora, yo quisiera, y de verdad en eso yo soy muy respetuosa, yo hablo de lo que yo puedo representar, yo hablo de lo que yo estoy haciendo. En relación a Salva tu voto, cuando a mí Ludwig me lo explicó, me pareció excelente. Solamente le critiqué lo del nombre porque se podía confundir con otra cosa, pero de resto estoy muy de acuerdo con él e insisto que únicamente aquellas personas que están dentro de la estrategia como tal son los voceros autorizados de Salva tu voto. Porque cualquier otra cosa que digamos los que no estamos ahí, podríamos distorsionar o podríamos, dañar lo que ellos están haciendo. Una cosa es
usar el hashtag salva tu voto cuando pasa algo y tú usas, por ejemplo, a mí hay muchísima gente que me manda cosas por Twitter y me pone el hashtag salva tu voto y yo me abstengo a veces de retuitearlo por eso o a veces lo hago, o sea, a veces sí, a veces no. Pero lo que te quiero decir es que yo puedo responder por elecciones auténticas, yo puedo responder por ejemplo, a las reuniones que se hayan llevado en Alemania con algunas personas a través de Skype, o sea, con ese título, con esa exigencia de elecciones auténticas, porque es un concepto que se entiende y que es un concepto de la democracia, de los procesos electorales democráticos. Yo te puedo hablar de la estrategia de elecciones auténticas y para dónde vamos, pero yo no te puedo hablar de la estrategia salva tu voto porque no estoy, vamos a decir, en el comando, no estoy en el equipo de la estrategia y entonces mal podía decir cosas que no conozco. Cambio. Buenas noches, soy Iruliana y estoy escuchando desde que empezó el programa, o la conversación, o conversatorio como le dicen. Soy nueva en esto, así que pido disculpas si cometo alguna equivocación. Señora Ana Mercedes, la estoy escuchando y es muy interesante su intervención. Yo quisiera tocarle el tema en relación al tema de salva tu voto y elecciones auténticas. Yo creo que lo nuevo asusta a la gente y los corre. Elecciones auténticas también tiene, como usted lo acaba de decir, una muy buena explicación o intención. Pero entonces se cree, para muchos que están apostando a votar, que está llamando a votar, porque esa idea todavía no se ha concretado. Y en relación a salva tu voto también da miedo, porque la gente lo toma como abstención y no han entendido la intención de todo esto. Lo otro que quería decirle, que me parece que no podemos complacer a todos, porque el problema que está pasando con los venezolanos es precisamente ese, que queremos como que complacer a todos, y yo creo que ya es el momento de concretar ideas, así como lo dijo en el principio, de unificar. Los grupos de resistencia tienen que unificarse y trabajar a nivel de etapas y dar las órdenes, así de sencillo. Pero ellos, todos estos grupos que están organizados, todos estos grupos que funcionan, que los conocemos, que los vemos, que están haciendo un trabajo de calle, deben ellos como cabeza organizarse y empezar a trabajar a nivel de criterios y por etapas, porque somos demasiado improvisados. Y una de las cosas que nos tiene como nos tiene, y tenemos al país, es precisamente que somos improvisados. Entonces yo creo y sé que no podemos seguir funcionando de esta manera, porque llama mucho la atención que el proceso que tenemos del 6 de diciembre en relación al voto, pero no estamos tomando en consideración lo que viene después, lo que vamos a hacer. Nosotros como grupo de resistencia, dentro de estos grupos todos son caciques, y todos quieren que su idea sea la que funcione. ¿Cómo haremos
o usted dentro de su seriedad y respeto y credibilidad, ¿por qué no hace un llamado y una convocatoria a todos estos grupos y participamos todos para entonces sacar una primera idea y ahí dar comienzo? Cambio. Bueno, mira, bienvenida, me estás diciendo que estás nueva en estos menesteres. El 14 de abril del 2013 hubo un fenómeno que muy poca gente sabe qué pasó. Ese día, el 14 de abril, a las 6 de la tarde, había un grupo de OLB que estaba conectado con más de 30.000 jóvenes en Venezuela, 30.000 usuarios en Internet en Venezuela. Estábamos conectados con Willy Coché, con María Conchita Alonso, y justo a las 6 de la tarde se hizo un llamado para que la gente regresara a los centros de votación. Eso está en Internet y lo podemos volver a postear dentro de un rato. Eso no fue improvisado, eso no fue imprevisto, eso fue estudiado, eso fue premeditado, eso fue estratégico. Durante muchísimos años los especialistas electorales sabíamos que el día de la elección era vital y buscábamos que se hablara de fraude. En el año 2012, para el 7 de octubre del 2012, yo estaba en Venezuela y habíamos hecho una campaña que decía: Capriles solo pierde con fraude, tratando de llevar al candidato que en el momento que se le dijera que había perdido, él desconociera los resultados. Eric Ekvall se trató de reunir con Capriles y Capriles no lo atendió. En virtud del fracaso que tuvimos en el 2012, porque Capriles no habló de fraude, sino que reconoció su victoria, tuvimos una reunión, varios especialistas, y llegamos a la conclusión que el momentum era el día de las elecciones en ese mismo momento, y eso lo sabíamos muy pocas personas, porque fíjense una cosa, una estrategia no se hace con muchísima gente, porque a veces pasan cosas que no son ni siquiera malas. O sea, llegó el marido, se acostó con la esposa le preguntó es que estaba, bueno, es que estamos trazando la estrategia para salir del régimen, y entre cuento y cuento le dice, no, tú sabes que vamos a hacer, el día de las elecciones vamos a hacer esto. Resulta que la mujer al día siguiente se desayuna, se consigue a una amiga y le dice, ay, tú sabes que mi marido me dijo ayer que el día de las elecciones, y cuando vienes a ver, eso lo sabe hasta el gato. Entonces las estrategias no funcionan así. Las estrategias tú las planificas, un sector muy pequeño sabe cómo lo va a accionar y lo acciona, ¿ok? Eso pasó el 14 de abril del 2013 y de eso tenemos pruebas, del llamado que se hizo, de cómo Willy Cochés también lo dijo, y la gente debe acordarse que esa noche, después de las 6 de la tarde, la gente regresó a los centros de votación e impidió que el régimen hiciera el fraude. Eso obligó a que Capriles y la MUD hablaran de fraude, porque si no ellos hubieran reconocido la derrota y le hubieran echado la culpa a la abstención. Ese momento se obligó a hablar del fraude y se logró esa situación, pero con lo que no contábamos, con lo que no contaba la resistencia, con lo que no contábamos los que habíamos llegado hasta ahí, era que 2 días después Enrique Capriles mandara a bailar salsa. ¿Ok? Eso fue, ¿sabes qué? Ahí fue el error de la resistencia, el haber creído que Enrique Capriles iba a reaccionar de otra manera y no actuar como un bombero como lo hizo. Tú tienes razón, tenemos que unificarnos, tenemos que unificar criterios, tenemos que unificar luchas, porque no nos queda mucho tiempo, estamos creo que yo casi en 100 días, menos de 100 días, tenemos que apurar el paso, tenemos que dejar egos a un lado, tenemos que confiar más los unos en los otros, tenemos muchas cosas que hacer y muy poco tiempo, pero yo creo, estoy segura que nos va a ganar el amor por Venezuela, estoy segura que lo vamos a lograr. Cambio. Me quedan como más o menos 10 minutos más y quisiera que como estamos hablando de la unidad, esa idea que ha salido del canal Venezuela SOS la pudiéramos concretar y diéramos un primer paso hacia esa unidad que tanta falta nos hace. Cambio.
Muchas gracias, doctora Mercedes. Sí, eso es, yo creo que es el primer paso. Sí, entendí perfectamente lo que usted estaba diciendo, pero creo que no me di a entender para la idea pues que formulé. Cuando hablo de improvisación, hablo de improvisación no de repente de los grupos como ustedes se organizaron y hicieron la estrategia. Hablo de improvisación porque de ahí para abajo no llega la información para el factor común. Hablo como la señora, la vecina que vive en un barrio, ¿no? Que no tiene esa organización, que es de lo que yo estoy hablando. Cuando yo estoy hablando que hay que organizarse y unificarse, es precisamente para que esa información llegue a esas personas que no tienen estos medios, que no utilizan estos medios, que ni siquiera tienen internet en su casa. Es precisamente ese tipo de órdenes y ese tipo de organización a lo que yo voy, porque realmente por esta vía, la vía de la democracia o disfraz de democracia, de llamando al voto o de salva tu voto o de elecciones limpias, no está llegando a donde debe llegar. Y cuando existe esa explosión o implosión social que estamos esperando todos, porque todos estamos diciendo y esperando lo mismo, entonces allí es donde yo digo que vamos a estar improvisados como siempre, y tiene que existir un grupo que en ese momento ya tenga sus directrices y dé las órdenes en el momento adecuado. De ese tipo de unificación es de la que yo estoy hablando, de que ustedes que tienen y se conocen, tienen que unificarse y tienen que sentarse de verdad y apartar un poco las apreciaciones personales y los criterios personales y tratar de buscar el factor común para una sociedad que está totalmente desubicada, totalmente los valores están en el piso, anda todo el mundo buscando comida, hay una cantidad de factores de distracción que los tiene entretenidos, pero que hay una realidad que va a llegar un momento en que no hay comida, que no hay todo lo que sabemos que no hay, y esta gente va a salir a la calle. Tenemos que estar preparados, y tal vez no sean ni 100 días, a lo mejor es menos, a lo mejor es más, pero ahí es donde realmente tenemos que enfocarnos. Cambio. Mira, la unidad no se decreta, la unidad se construye, y hay que construir la unidad en la resistencia. Tú tienes razón, nosotros hemos hablado hace meses de las redes, de buscar sus 5 personas, de ir creciendo, de directrices, de disciplina. La organización para el rescate de la soberanía es primordial, y esa organización pasa por la unión, por unirse todos los líderes de la resistencia con un solo objetivo. Lo que tú dices es verdad. El Twitter sirve para motivar, sirve para informar, sirve para dar, vamos a decir, pautas. El Twitter no va a tumbar al régimen de Nicolás Maduro, nos va a ayudar. Nosotros tenemos que pasar de lo escrito, de lo dicho en Twitter y convertirlo en acciones dentro del país. Se están haciendo grandes esfuerzos, precisamente hay una propuesta del canal Venezuela SOS, yo estoy esperando que sean sus moderadores quienes la presenten, para que entonces ustedes tengan a bien conocerla, para que sea un primer intento de unificación de la resistencia con miras a un objetivo único, que es el rescate de Venezuela. Cambio. Buenas noches, doctora Díaz, ¿cómo está usted? Un abrazo libertario. Muy buenas noches a toda la audiencia, de igual forma a todos los moderadores. Doctora, la estoy escuchando y bueno, la he venido escuchando desde hace mucho tiempo. En este momento, hace un par de horas, sabemos que una de las estrategias que utiliza el gobierno es distracción, como usted lo estuvo explicando anteriormente, al principio de su conversatorio. Hace aproximadamente 2 horas, en el Twitter del presidente Santos de Colombia, lanza exige o pide una convocatoria extraordinaria de cancilleres en UNASUR.
debido a la situación que está pasando en la frontera, ¿verdad? Colombo-Venezuela. Esto es un factor, sabemos que es un factor de distracción, puesto que las elecciones, ellos ya tuvieron que haber medido que está muy mal para las elecciones. Tienen un rechazo muy fuerte de su propia gente. Petare, creo que fue la semana pasada que salió también protestando por la falta de alimentos, cosa que fue bastante verlo, ¿verdad? Porque tanto Petare, los Cerros siempre han estado apoyando al oficialismo, pero bueno, perdón que se cayó. Entonces, ¿cómo usted ve, doctora, esta última situación, o sea, esto que acaban de lanzar hace 2 horas, que van a exigir una convocatoria extraordinaria en UNASUR? ¿Cómo va a repercutir esto en esta situación que nosotros tenemos? ¿Es otro factor más de distracción para las elecciones? ¿Cómo ve usted esto? Cambio. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que UNASUR fue creada por Hugo Chávez para que en momentos difíciles de Venezuela tener apoyo de los países suramericanos y lo respaldaran a él. Eso tenemos que tener claro. UNASUR, CELAC, ALBA, OEA, todos estos organismos internacionales reciben dádivas del gobierno venezolano, del régimen venezolano, para que voten a su favor en cualquier situación a nivel internacional. Yo lo vengo diciendo desde hace unos días. Yo no sé qué llevó a Nicolás Maduro a hacer lo que hizo en la frontera. Lo que yo sí sé es que tanto Santos como Nicolás Maduro obedecen las directrices de Cuba. Mi lectura de lo que ha pasado es que la razón que haya sido para que Maduro hiciera lo que hizo en la frontera, se le salió de las manos, se desbordó. Y el hecho más importante fue que Uribe viajara a Cúcuta. Ese viaje de Uribe a Cúcuta fue mortal, tanto para Santos como para Maduro. Cuando Santos pide una reunión, vamos a decir, un cónclave de UNASUR, no es para favorecer, vamos a decir, a Colombia como tal. Es ver a ver cómo estos socios, hijitos del Foro de Sao Paulo, donde cómo hacer con Dilma y con la otra y con Evo y con Correa, cómo hacer para subsanar vamos a decir, la torta que puso Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque vimos cómo un Uribe le cambió la tortilla 100%. Fíjense que las cancilleres ayer decían que era mentira, que no había pasado nada, que todo esto era cuestiones de los medios. Sin embargo, esa movilización que hubo para la Embajada de Venezuela ayer en Bogotá, porque tenemos que ser capaces de ver el tablero completo, no solamente nuestras piezas blancas o nuestras piezas negras, tenemos que ver totalmente el tablero. Lo que está pasando ahorita es que eso se le salió de las manos a Nicolás Maduro, se le salió de las manos a Santos, porque evidentemente no contaba con los movimientos de Uribe, con todo lo que ha hecho Uribe, el mismo Gaviria, que terminó también asombrado con estas posiciones, y lo que está haciendo Santos es tratando de colocar en las manos de UNASUR el oxígeno, el apagafuegos que se necesita para darle, como quien dice, ir apagando lo que está pasando en la frontera y ver cómo lo soluciona y que no llegue a mayores cambios.
Ana Mercedes, sé que ya estamos un poquito sobre tu hora, pero me queda una inquietud y quisiera planteártela antes de que te tiraras. Explicas que, bueno, no estás en el movimiento Salva tu Voto. Bueno, espero que de verdad, para bien de Venezuela, como hablaba nuestra compañera hace un rato, nos podamos unir de verdad en una sola causa, que es la recuperación de la soberanía de nuestro país, de Venezuela. Esa es la idea. Superar los impases, ser coherente en nuestra lucha y poder unidos, que cada día, gracias a Dios, somos más, lograr la libertad de nuestro país y recuperar nuestra soberanía. Porque si bien están sacando los colombianos, no veo que estén sacando a los cubanos, que son los culpables de que estemos en esta situación. Pero aprovecho, Ana, yo quisiera que tú, porque tú sí sabes lo que es salvar el voto, sabes lo que significa salvar el voto, cuando no estás de acuerdo con ninguna de las dos partes o tres partes o lo que esté en mesa planteándose, y quisiera que tú nos hablaras un poco al respecto, si puedes, Cambio. Quiero decirte que aunque no forme parte de, digamos, del equipo de Salva tu Voto, los apoyo 100%. O sea, yo no estoy contraria en nada a los preceptos y a lo que está buscando Salva tu Voto. Creo que están las mejores personas, excelentes personas quienes están ahí. Reconozco el trabajo que se está haciendo. En cuanto a Salva tu Voto, te voy a hablar en líneas generales. Precisamente Salva tu Voto fue lo que a mí me llevó en el año 2004 a descubrir el fraude con las planillas planas, porque había unas planillas para invalidar las firmas y a mí me llamaba la atención que no había unas líneas donde uno dejara plasmado lo que es salvar el voto, lo que cuando tú disientes de una posición, cuando tú no estás de acuerdo con una votación de algo, tú salvas tu voto y lo razonas. Eso me pasó a mí en el 2004 y por eso me causa gracia, porque precisamente salvar mi voto fue lo que me hizo, lo que me llevó a mí a descubrir el fraude en ese momento. Vuelvo y te repito, creo muchísimo en todo el equipo que está en Mónica, en Alejandra, en Noel, en Luz, en todas las personas que yo sé que están, digamos que al frente de Salva tu Voto. Mis respetos, mi consideración. No estoy peleado con ellos, ni estoy en contra de ellos, sencillamente no me han sumado, vamos a decirlo así. Estoy dispuesta a sumarme, claro. Yo soy de las personas, y lo digo con la mayor de las humildades, me puedo sentar con quien sea, siempre y cuando sea para rescatar nuestra soberanía, rescatar nuestro país, rescatar nuestra libertad. A mí hay gente que dice estar de este lado, ser resistencia, que tiene un discurso que a mí la gente dice que yo soy muy radical. Yo hay gente en la que no creo y no creo, punto. Sin embargo, soy capaz de sentarme con esas personas si se trata de rescatar el país. Podría darte nombre. Yo tuve un enfrentamiento con Franceschi porque me acusó de cosas que ni siquiera, o sea, inventó una cantidad de cosas en mi contra que yo ni siquiera sé por qué, pues yo estaba enferma en esos días. Sin embargo, si hay que sentarse con Alberto Franceschi, porque vamos a trabajar juntos en el rescate de Venezuela, puedes darlo por seguro que yo me siento con Alberto Franceschi. Si hay que sentarse con Robert Alonso, que ha sido para mí un gran maestro, y tengo que decirlo, y nunca lo he dejado de decir, quizás quien más me ha enseñado a mí sobre resistencia no violenta y sobre, digamos que el castrocomunismo, se llama Robert Alonso. Tuvimos también ciertas diferencias, él ha creído otras cosas, que se equivocó conmigo porque me acusó de cosas que no son ciertas, y el día que Robert Alonso me diga, mira Ana, vamos a trabajar juntos en esto, me sentaré con Roberto Alonso. Para mí, Venezuela está por encima de todo, de absolutamente todo, menos de Dios, obviamente. Pero cuando se trata de rescatar el país para unir esfuerzos, yo con todo gusto puedo ponerme al lado de quienes
quieran hacer esa lucha. Cambio.